Muchísimas muchas gracias por estar conmigo en esta tarde, ya en nuestra primera guía del tercer bimestre, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes y como siempre, ¿verdad? Agradecerle a Dios porque nos tiene bien de salud y a ustedes también, ¿verdad? Y a sus familias, que es lo importante. Entonces, le agradezco a él y seguidamente les agradezco a ustedes por acompañarme en esta tarde. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a ver acá. Así. Aquí estamos con nuestra presentación. No sé si lo logran ver. ¿Lo logran ver, jóvenes? No, no, no. Sí, señor. Sí, muy bien. Entonces ahora vamos a ver acá. Muy bien. Según nuestra guía número 1, pues tenemos específicamente el tema, definición del cambio directo de bien por otro bien llamado trueque, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo a qué se le llama trueque, cuándo fue que se realizó un trueque, cómo fue que fue cambiando lo del trueque y cómo finalizó el trueque, ¿verdad? Que ahora se utilizan en nuestra moneda nacional lo que es el quetzal, ¿verdad? Entonces vamos a conocer de que el trueque es el intercambio, ¿verdad? Que se va a hacer de bienes o ya sea de servicios entre dos o más personas, sin necesidad de que exista ningún tipo de dinero de por medio, ¿verdad? Como podemos ver el fondo de nuestra imagen, pues aquí tenemos lo que es el intercambio que tienen. Algunos pues le dan tomate y otro le da un poquito de tamalitos, ¿verdad? Entonces ese intercambio, ese se le llama trueque, ese intercambio para poder yo dar algo que la otra persona va a necesitar y él me va a dar o ella me va a dar a mí lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces vamos a conocer que el origen del trueque fue mucho tiempo atrás, ¿verdad? Históricamente se hizo el trueque con lo neolítico cuando el hombre logró producir un excedente. Cuando hablamos de excedente es porque aparte de producir lo que él necesitaba, tenía de más, ¿verdad? O tenía exceso de bienes para consumir. Y eso es específicamente se daba lo que es en la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces ahí pues existe ya el excedente, pero le hacía falta otro tipo de necesidades, cubrir otro tipo de necesidades de tener en casa, ¿verdad? Entonces para ello pues utilizó dominar la agricultura y la ganadería. Y ahí, pues en la época prehistoria, la humanidad de manera consciente e inconsciente ha buscado formas de mejorar su calidad de vida. Dentro de estas formas se encuentra el intercambio de productos. Entonces, desde nuestra historia, desde que conocemos nosotros lo que es la humanidad, desde ahí comenzó para poder mejorar la calidad de vida, ¿verdad? En este caso, pues el intercambio fue el producto en sí, si es agricultura o si es ahí sí que la ganadería, ¿verdad? Entonces la pregunta surge, ¿cuándo y dónde se dio el trueque? ¿Verdad? Porque decimos, ¿dónde se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Por qué se dio, verdad? El trueque en aquellos entonces. Entonces, en aquel entonces ocurre la práctica del trueque, es necesario que la producción del producto genere excedentes. Nos basamos en el excedente, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces queremos hacer intercambio. En aquel entonces se hacía el intercambio porque yo tenía excedente, porque yo podía dar más de lo que yo tenía. Por ejemplo, si en aquel entonces no hubiera tenido un poquito más de quintales de frijol, de cosecha de frijol, aparte del que tiene para su casa, entonces no va a tener un excedente. Entonces el excedente es de que yo ya tengo lo que voy a utilizar yo y lo que voy a poder generar para crear el trueque, ¿verdad? Entonces, en el inicio de la humanidad, esta actividad es prácticamente nula. ¿Por qué era prácticamente nula? Porque antes no podía hacerse eso porque
todos eran parte de un grupo de nómadas, ¿verdad? Que todos eran cazadores y lo que cazaban lo utilizaban para la familia. Entonces no había mucho excedente en aquel entonces, ¿verdad? En el inicio de la humanidad no había mucho excedente porque todos iban al día, todos lo realizaban de acuerdo a las necesidades que tenían y por lo tanto no podía producirse un excedente, ¿verdad? Entonces, la conservación de los productos era casi imposible, ¿verdad? Porque podían tener algún producto, pero al cabo del tiempo ese producto se descomponía. Entonces, por lo tanto, no lo podían tener como excedente, porque ese producto pues o se consumía o se descomponía, ¿verdad? Porque por la misma situación de que no era un producto perecedero, entonces no tenía más tiempo de vida. Entonces, por lo tanto, antiguamente no se podía realizar. Entonces el origen del trueque pues se va a remontar a los años 6000, ¿verdad? En Mesopotamia. Las tribus que ahí residían lo usaban como actividad comercial. Lo teníamos muy claro, ¿verdad? Que ahí pues la tribu empezó ya a tener un poquito más de excedente, por lo tanto ya podía utilizarlo como un intercambio. Entonces, luego pues ya los fenicios adoptaron el sistema también del trueque y lo establecieron con personas de otras ciudades. Ya no fue algo local, ¿verdad? Sino que ya se extendió el trueque a otras ciudades, ¿verdad? Para los babilonios, pues el procedimiento fue por demás interesante, ya que permitía el intercambio de productos por prendas de vestir, ¿verdad? Ahí ya fue actualizándose en nuestra historia, los babilonios, pues ellos ya lo utilizaban, ¿verdad? Para intercambiar prendas de vestir, especies, alimentos o incluso armas, ¿verdad? En un momento determinado, ya cuando fue la evolución de cada una de los productos que podía tener cada país. En Europa, pues las personas viajaban a otros lugares, ya fue evolucionando, si nos damos cuenta, ya fue evolucionando, y ya los de Europa pues podían viajar a otros lugares con el fin de comercializar Ok. productos, ¿verdad? Especialmente pues por la elaboración elaborados por ellos mismos. Por ejemplo, como las pieles, las artesanías, el intercambio por la seda y los perfumes. En un producto básico, el intercambio pues se dio en cuanto a este tipo de producto, especialmente por la sal, ¿verdad? Porque en aquel entonces en Europa la sal era el producto más básico, el más importante que no podía dejarse tener en ninguna de los hogares. Entonces, por lo tanto, podían intercambiar productos y les daban sal, ¿verdad? A cambio de. O las personas daban la sal que ellos tal vez producían a cambio de algún suéter, algún pantalón, algún vestido o algún perfume que le gustara. Entonces, en Europa, desde los inicios, fue un país bastante desarrollado. Por lo tanto, ellos ya contaban con esta línea de perfumes, ya contaban con artesanías, ya contaban por la tela, ¿verdad? La seda, que era lo más caro en aquel entonces. Y en la actualidad yo pienso que sigue igual la seda porque es un material bastante genuino. Por lo tanto, el valor es muy, muy grande, ¿verdad? Y es muy adquisitivo en cuanto a las prendas de vestir. En la Edad Media, pues podemos ya diferenciar dos grandes tipos de comercios, ¿verdad? Por un lado estaba el de larga distancia, que por lo general se centraba en objetos de lujo, oro, plata, vajillas de oro, vajillas de plata, perfumes, todo lo que era relacionado a los productos más caros, ¿verdad? Pero también tenemos el comercio pequeño, es otro gran tipo de comercio, que son los locales, ¿verdad? Ahí pues diferentes personas de diferentes aldeas pues intercambiaban sus productos por otros, ¿verdad? También tenemos lo que es el Imperio Romano, también pasó por ello en la historia del trueque. En el Imperio Romano pues fue el derecho de el empleo, ¿verdad? Ahí se utilizaba mucho lo que es el empleo. Y ahí se empezó la división de trabajo. El contrato pues era real, era eh, en cuanto a que se le pagaba por medio de algún canje, de algún producto, para poder prestar sus servicios y que se les pagara. En aquel entonces empezaba el Imperio Romano con también productos, ¿verdad? Se les pagaba por medio de productos.
Luego, con la aparición de las monedas, ¿verdad? Entonces el Imperio Romano ya tenía su propia moneda. Ya fue como que reestructurando lo que es el oro que ellos tenían, ¿verdad? Entonces ya lo convirtieron en monedas y ya se dio las monedas de oro, ¿verdad? Entonces ya el trueque como que fue quedando a segundo plano, ya no se fue evolucionando cada uno de lo que es la moneda. Y en ese entonces pues ya existió la división de trabajo. En la división de trabajo pues estaba organizado desde el Estado, se da con el Imperio Inca, si sabemos muy bien, el Imperio Inca era un gran imperio de América en aquel entonces, cuando fue hace 6.000 años, donde cada uno pues tenía una tarea productiva. El sistema, el imperio pues lograba abastecerse de todo lo que necesitaba. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué se dio el trueque y cuáles fueron las consecuencias? Se dio porque surge por la necesidad, ¿verdad? De ver qué se hacía con el excedente que tenían y con cómo cubrir esa necesidad. Ahorita me voy a silenciar aquí a algún compañero. Ahí estamos. Entonces, se da por esa necesidad, ¿verdad? De poder cubrir esa necesidad y de poder optimizar ese excedente que yo tengo. Y las consecuencias del trueque, pues, fueron inicialmente la propiedad privada y la riqueza, ¿verdad? Porque ahí, pues, los que tenían más podían tener más la posibilidad para intercambiar, pero los que estaban con menos productos para intercambiar, entonces ahí ya se fue volviendo las clases sociales, ¿verdad? El estatus social que estamos viendo. Y aparece lo que se conoce como división del trabajo. Eso fue lo que pasó ahí, porque ya cada quien veló en qué podía apoyar a la otra persona para que le pagara bien, ¿verdad? Y como ya existía la moneda, pues entonces ya teníamos como intercambiar, ya no precisamente con producto, sino por monedas de oro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se eliminó el trueque? Una, porque las personas pues no disponían para el cambio. Eh, Como decíamos, ¿verdad? No todas las personas tenían el mismo producto, por lo tanto, algunos pues tenían un poco más de valor que otros. Entonces, era difícil, ¿verdad? Tener ese intercambio. También se establece el valor de los productos, lo que decíamos, ¿verdad? Que no podía intercambiar una vaca por una libra de frijol, porque obviamente el valor de la vaca era más grande que el valor del frijol. Entonces ahí fue donde se fue dividiendo esta situación y se fue generando lo que es ya el intercambio con monedas nacionales, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario que usted quisiera hacer, pues es bienvenido, ¿verdad? No, señor. ¿No? Muy bien. Entonces, seguros que no hay dudas. Estamos comprendiendo el tema del trueque. ¿Sí o no? ¿O me dejaron solita? Sí, lo estamos comprendiendo. Muy bien. Un emoji ahí No hay dudas. para ustedes, por favor. Un emoji ahí, si está bien o está mal, ¿verdad? Que es lo más práctico para ustedes, tal vez por la cuestión de señal. Gracias. Gracias. Para ver si están activos o no están activos. O me dejaron solita. Gracias. Solo no, gracias. Solo me falta Carla y Christopher. No sé si está ahí Carla y Christopher o solamente me dejaron en visto. Gracias. Christopher anda por ahí. Christopher. Bueno. Muy bien, entonces ahorita pues envié ya el link para la asistencia, por favor. Entonces puede ingresar ahí, entonces, para tomar en cuenta su asistencia en esta tarde, ¿verdad? Y no está de más decirles, ¿verdad? Que estamos a la orden por si existiera alguna duda. Estoy siempre a la orden para ustedes, ¿verdad? Siempre en el horario de 1 a 6 de la tarde.
Así es de que no sé si existe alguna duda o no. Señor, Diga. sobre la actividad que íbamos a realizar en la guía. Muy bien. La actividad de la guía, yo les mandé un archivo adjunto donde vamos a ver las guías, las técnicas que vamos a utilizar durante este bimestre. Entonces, ahí pues la primera actividad que vamos a realizar en nuestra guía número 1 es el árbol de conocimientos. Ahí pues van a dibujar ustedes un árbol, la creatividad, ¿verdad? La manera en que usted lo vaya a realizar. Y en el tronco va a ir lo que es el tema principal. Y si tiene subtemas, entonces los subtemas irían en las ramas para que en frutos usted dibuje y escriba las ideas principales. Ahora, si no hay subtemas en los temas que vamos a ver, entonces va a colocar en cada una de las ramas las ideas principales y en los frutos algún ejemplo que usted quisiera dar. No sé si me expliqué ahí, Neri. Sí, señor. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, jóvenes, ahí damos por terminada la clase. Muchísimas gracias por estar conmigo y no se le olvide llenar su link, ¿verdad?, de asistencia. Así es de que pasen feliz tarde, Dios me les bendiga y siempre protegidos, ¿verdad? Aparte con la bendición de Dios que es grande, use su mascarilla, use su gel para que no haya ningún inconveniente. Así es que bendiciones, jóvenes, pasen feliz tarde.